Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Y hoy en Descubriendo el Laberinto, y después de un pequeño parón, que espero que se os haya hecho igual de largo que a mí, quería retomar con algo que a veces empezamos y porque creemos que puede cambiar algo, sea para nosotros mismos, sea para la gente que nos rodea, sea para las personas que nos escuchan, y es con algunas cruzadas que a veces son personales porque son con uno mismo y otras veces creemos que pueden cambiar algo que puede ser importante. Y estas cruzadas, sobre todo la primera, puede que genere, y espero que así sea, cierta controversia, pero también cierta reflexión, porque tiene que ver, y me apetece empezar con esta porque creo que continúa y da continuidad a lo que venimos hablando en el resto de episodios, porque tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo, también de relacionarnos con él y con nuestra ética de trabajo, y porque creo que reflexionar sobre las cosas que podemos cambiar, que aunque se han hecho así de una manera autómata hasta el momento, porque tampoco nos lo hemos planteado, puede hacer sobre todo que observemos un poco más. O sea, mi intención con esto es que observemos y que la observación nos dé la posibilidad de decidir si lo que estamos haciendo podemos cambiarlo porque creemos que va a mejorar algo en la relación con nuestros perros, con nosotros mismos o con el resto de perros que nos podemos ir encontrando en nuestra vida, o no, y puede que no. O sea, yo cuento y entiendo con que mi intención nunca es la de querer cambiar la forma de relacionarse con los perros porque yo crea que es mejor como nosotros lo hacemos. Simplemente pues daros información y que a partir de ahí cada uno tome y tenga su propio criterio. Y esta cruzada tiene que ver con enseñar a sentarse y a tumbarse a un perro. y por qué, si vamos a la primera parte, y es enseñar a sentarse, implica colocarnos en el lugar de creer que estamos enseñándole algo al perro que no conoce. Partimos de que son comportamientos que van intrínseco en ellos, que saben hacer, que físicamente saben reproducir, que saben realizar, y por lo tanto creo que la palabra enseñar a sentarse a un perro, enseñar, probablemente sea errónea la utilización de esa palabra, pero bueno, partiendo de no quiero cambiar la forma de decir las cosas, cuando hablamos de enseñar a sentarse a un perro o a tumbarse, esto implica, como siempre, tomar una decisión por ellos, y en este caso no quiero entrar tanto en esta parte, sino vamos a pararnos a observar. Y vamos a pararnos a observar si ese comportamiento físico, vamos a ir a la parte física, sin la intervención del ser humano, sería o estaría dentro del repertorio social de nuestro perro. Si nos paramos a observar un poco con perros que no se ha introducido la comida para reproducir, ni la expectativa de recibir comida cuando me siento, vamos a observar sobre todo que tiene una esencia social, y es que el sentado y sentarse puede implicar varias cosas, pero sobre todo va a servir a mi perro para, primero, pedir distancia a otro perro, a otra persona. Puede indicar, o el objetivo puede ser cerrarse socialmente, dependiendo un poco de dónde se coloque, pero una intención de no querer comunicarse más, al igual que, y esto probablemente lo veamos más en hembras que en machos, el proteger sus cuartos traseros para comunicar que quieren acabar la interacción o que ese tipo de interacción que está sucediendo le está incomodando. Y esto con el sentado, pero lo podemos ver también con el tumbado. El tumbado, algunos perros, y no siempre todos, lo van a utilizar para pedir distancia, y en ese orden el sentado implicaría esta interacción, me apetece, pero esta es mi distancia, y el tumbado
puede indicar, y no siempre, más tensión. Ya no me apetece esta interacción, quiero cerrarme socialmente o te estoy pidiendo que no te acerques. Y ahí nos podríamos meter en el tipo de tumbado, dónde está el peso, si está delante, si está atrás, el cuello erguido, el cuello apoyado en el suelo, porque implicará algo más de tensión o querer informar de más incomodidad. Pero ya estáis viendo que ese comportamiento físico tiene que ver, y la esencia, tanto del sentado como del tumbado, es social. También ese tumbado puede ser una invitación a acercarse más despacio o a acercarse dando más tiempo. Al final hay veces que hablamos de distancia, y la distancia también se puede medir en el tiempo que tarda en suceder ese acercamiento. Y entonces el problema aparece cuando desaparece esa esencia, porque lo asociamos y el perro anticipa comida. Entonces, primero, estamos retirando la parte importante de ese comportamiento físico, que si observamos en un entorno natural, hablamos natural de forma relativa, pero y entre comillas, pero natural, me refiero siempre a cuando no hay intervención del ser humano en esos procesos de aprendizaje, observamos que el sentado y el tumbado sirve para comunicar a otro individuo, o sea, perro o persona, cuáles son sus intenciones, cómo quiere que sea el encuentro. Por contra, cuando añadimos comida a esos comportamientos y lo asociamos a comida, suceden varias cosas. Primero, que puede que le estemos pidiendo a nuestro perro que se abra o se cierre socialmente cuando no es su intención, y estamos quitando su propio criterio, le estamos haciendo dependiente de nuestras decisiones, porque pasa muchas veces que va a pasar un perro y le digo a mi perro que se siente. Y tiene un perro delante, igual mi perro quería abrirse socialmente y le estoy pidiendo que se cierre socialmente. Por lo tanto, aquí aparece la no coherencia, va a aparecer frustración, y por eso pasa muchas veces que le pido a mi perro que se siente o que se tumbe y se frustra y lo ve incómodo y no acaba de estabilizarse en esa posición. Lógico, porque mi perro quería abrirse socialmente y mi labor debería de ser la de ayudarle a entender los límites si quiero que no llegue, o a desarrollar la situación de tal forma que el encuentro sea bueno, pero no decidir por él. Y no en ese caso, y sobre todo no decidir por él, habrá veces que sí, pero no hacerlo porque yo crea que ese sentado implica una mejor espera, que creo que este es el problema. Al final creemos que un perro está sentado y está más cómodo sentado, o a veces tumbado, una espera más larga, y no siempre va a ser así. Entonces, sobre todo, que tengáis claro que si va a ser así, estáis decidiendo por él cerrarse socialmente o dar al perro de enfrente una información que igual puede crear un conflicto. Esto por un lado, y por otro lado porque mi perro va a empezar a realizar ese comportamiento esperando comida, y va a retirarlo de su repertorio social, sobre todo social, coherente con lo que debería suceder cuando mi perro se sienta o se tumba. Y este para mí es el problema, la no coherencia. Mi perro se siente y espera comida y está indicando al otro perro de enfrente algo que igual no es su intención, y aparecen esos procesos de incoherencia, de frustración y de estrés que son evitables si primero observamos a nuestro perro, cómo de relevante es para él realizar ese comportamiento, cuándo lo realiza, cuál es su intención, la forma de realizarlo, qué sucede cuando lo realiza, y a partir de ahí ayudarle a ser coherente, porque esto no tiene nada que ver con los límites, tiene que ver con la parte de qué creemos nosotros, qué creemos que tiene que hacer el perro, las expectativas, lo que hablamos siempre, y sobre todo lo que nos han hecho creer que tiene que suceder, y es que un perro sentado está más cómodo, que un perro tumbado está más cómodo, y puede que sí, no estoy diciendo que no, pero tiene que ser él, y nuestra labor debe ser la de una buena gestión de sus emociones, y eso implicará que mi perro tome una decisión si tiene que esperar. Puede esperar de pie, puede esperar sentado y puede esperar tumbado. Entonces no tiene que ir tanto a decidir por el comportamiento y la posición, sino que haya una buena gestión de sus emociones, del contexto, de lo que rodea esa situación. Y esa es mi primera cruzada. Espero que alguien se una, porque me parece justa respecto a ellos. La segunda cruzada, que igual esta es un poco más confusa y probablemente dé para un capítulo más largo, y tiene que ver con el manejo de la correa y con también lo que nos han hecho creer y automatizamos
Y hay veces que puede ser una ayuda y hay veces que no. Y como siempre, pues depende. Pero en líneas generales, pues nos han inoculado en el cerebro que cuando hay tensión tengo que quitar la tensión de forma inmediata en la correa. Y esto a veces que puede ayudar y otras veces que va a generar una situación más compleja para mi perro y que va a implicar más tensión todavía. Porque la correa, y con un buen manejo de correa y habiendo trabajado ese manejo de correa, puede ayudarme a poner límites. Y los límites son importantes. Si pongo muchos límites, estaré siendo un tirano. Si no pongo ningún límite, estaré creando un perro caprichoso. Entonces, como todo, pues en su justa medida. Pero de forma general, quitar tensión cuando hay tensión, igual no implica que mi perro se relaje completamente a retirar esa tensión. Y esto, pues estoy hablando de líneas generales, porque como todo depende. No jamás voy a abogar porque cuando hay tensión añadamos más tensión. Pero hay veces que mantener esa tensión puede ayudar a mi perro a lidiar mejor con sus emociones, porque haya un límite, que si quito la tensión de forma inmediata, primero porque no estoy siendo coherente con los límites, te paro y luego de forma inmediata te quito tensión, ese límite desaparece y habrá perros que lo entiendan bien y sean capaces de regular sus emociones después del límite y dejando que sean ellos los que desarrollen la situación, y habrá otros que se verán sobreexpuestos porque les dejemos solos ante esa situación. Pero seguro que no, en líneas generales, habrá algunos casos en los que sí, pero llevar la correa completamente combada en el suelo, creo que primero, en un encuentro social va a generar que las correas se acaben enredando, a no ser que yo deje total libertad a mi perro, y habrá casos en los que sí. Después, cuando quiera poner límites, probablemente llegue tarde, porque no llega a tiempo para ayudar a mi perro a acabar la interacción o a que no suceda la interacción, porque hay veces que hay perros que necesitan esa ayuda, tenemos que decidir por ellos, siempre buscando que el objetivo sea que al final sean capaces de tomar decisiones ellos solos. Pero hay perros en concreto, situaciones en las que, oye, necesito que mi perro se frene aquí, porque la interacción ya estoy viendo que no va a ir bien. Si la correa va completamente combada y en el suelo, cuando quiera frenar a mi perro voy tarde, voy a tener que añadir más tensión de la que debería de añadir. Entonces, creo que debemos encontrar ese punto justo donde la correa no hay tensión, pero en el momento en el que yo quiera poner un límite, y ese límite justo y coherente, pueda llegar a tiempo para no incluir ni añadir ni que implique tensión ni un tirón. Y esto es lo que suele suceder cuando llevo la correa en el suelo y quiero frenar a mi perro, tengo que tirar de él. Y ahí sí que estoy añadiendo algo desagradable, una tensión repentina que implica mucha fuerza. Y ahí es cuando los perros acaban reaccionando. Entonces tenemos que encontrar ese punto medio donde la correa va relajada, pero con muy poquito cambio por mi parte con el manejo de la correa, puedo frenar a mi perro de forma amable y educada sin que esto incluya más tensión. Y luego la parte de los límites y ser coherente con los límites. Si yo he frenado a mi perro por lo que sea, porque creo que es una buena decisión, y aquí vendrá la parte de tener esa información de las señales de comunicación, de estrés, de tensión, de frustración, para que esa decisión que yo tome sea justa, ¿vale? Pero hay veces que la cambiamos de forma inmediata y volvemos a frenar a mi perro, y entonces esos límites no son coherentes, porque van cambiando constantemente, entonces mi perro se frustra, porque los límites van a suceder alguna vez, pero esos límites tienen que ser claros y coherentes, y ojalá cuando sean en situaciones sociales sean buscando la ayuda a mi perro, o porque el perro de enfrente esté poniendo límites y mi perro no esté siendo capaz de descifrarlos. Y ahí tendré que ser coherente para que mi límite vaya a la par o justo después del límite que ponga el perro de enfrente. Y esto es más complejo. Por eso al final hablamos y damos pinceladas de lo que creemos en estos episodios, porque el tiempo es limitado y porque todas estas situaciones hay que verlas in situ y en una situación real, pero simplemente para que tengáis esa información y bueno, reflexionéis un poco sobre todo esto. Y para acabar, y probablemente tenga que ver también con la primera cruzada, que para mí es la que estoy haciendo más fuerza para que mis alumnos por lo menos entiendan el por qué pedirle que se siente o buscar que se siente o tumbarse en una inmensa mayoría de las veces no va a ser algo que genere mayor comodidad en mi perro, y es las preferencias sociales.
Igual, como siempre, buscar la coherencia, pero tenemos que hacer una diferencia entre lo que tú quieres y lo que tu perro quiere. Y hay veces que nos empeñamos en que mi perro sea social y es un perro con un criterio social más bajo, es más, como os diría, exquisito, que me gusta esa palabra, respecto a sus preferencias sociales, y tenemos que entender que esto es lo que él quiere, siempre y cuando esto no sea un problema para mi perro. Con esto quiero decir que mi perro no sea altamente social, no debe de ser, o no debería de ser, o no implica que sea un problema, siempre y cuando esto no esté dando síntomas de estrés, de frustración o de mala gestión por su parte. Hay perros que son menos sociales. Y si yo me paro a mirar este perro que aparentemente es menos social, si no veo síntomas de estrés para él no ser tan social, pues esto es su criterio. El problema aparece cuando sí hay estrés, porque no es que sea poco social, es que no es capaz de gestionar bien sus encuentros sociales. ¿Vale? Entonces ahí habrá que buscar la forma de que se encuentre cómodo ante su criterio. Por igual, perros que son altamente sociales. Y esto implica que no siempre van a ir bien los encuentros, porque no todos los perros van a estar abiertos a socializar con mi perro. Y ahí habrá que aprender a gestionar la frustración o el estrés que le pueda suponer a mi perro, que no todos los perros quieran interaccionar de forma directa con mi perro. Por eso tenemos que hacer esa diferencia entre lo que yo quiero y lo que mi perro quiere. Y sobre todo cuando me paro a ver qué es lo que quiere mi perro, que haya coherencia en él, que sea capaz de desarrollar las situaciones de forma independiente y su criterio. Y hasta ahí todo estará bien. Mi perro es altamente social, pero es capaz de gestionar bien el sí y el no de otro perro, perfecto. Mi perro no es muy social, pero es capaz de gestionar bien los encuentros donde sí quiere tener un encuentro. Hasta ahí todo bien. Entonces vamos a observar más, en general vamos a pararnos, vamos a ver de verdad, y por eso es importante toda la parte de la comunicación canina, no porque creamos que tenemos que conocerlos más que también, sino porque para ese tipo de interacciones y de decisiones que podemos tomar o que van a tomar, poder de verdad ayudarles o no cuando no sea necesario. Espero que este episodio 30 os sirva para sobre todo reflexionar un poco. Igual no sirve para nada y probablemente no sea así, pero yo por lo menos me he quedado a gusto con las cruzadas que tengo. Espero que alguien se una a ellas y que hagamos un poquito más de fuerza para que poco a poco mis cruzadas sean también las vuestras. Muchas gracias por escucharnos.